Nos gusta recordar, porque creemos que es útil recordarlo, que en casos de escuchas, que en casos de espionaje, Baltasar Garzón, o han acabado con la dimisión de un vicepresidente del gobierno español, el señor Narcís Serra, o han acabado con la dimisión de un presidente de Estados Unidos, el señor Richard Nixon. Por lo tanto, estamos convencidos de que la mejor respuesta es la transparencia y la asunción de responsabilidades. Fíjese, habla usted de letrados espiados, de periodistas espiados. Eso aparece en el informe de Citizen Lab, pero según fuentes de seguridad, lo que hoy se va a mostrar en esa comisión de secretos oficiales van a ser órdenes que están motivadas por el Centro Nacional de Inteligencia con el consiguiente permiso del Supremo y que sobre todo giran en torno a 20 personas, 18, que están encausadas por otro lado en la Audiencia Nacional por el tema de Tsunami Democratic. Si esto es así y la directora del CNI presenta esas órdenes judiciales perfectamente motivadas, ¿ustedes a quién van a creer? ¿Al Estado o a ese informe de Citizen Lab que incluye o aumenta la lista hasta 65 personas? Supongamos que tal vez es mucho suponer, no lo sabemos en este momento porque aún no se han producido estas explicaciones que usted ya nos da por avanzado, cosa que también es curioso, ¿no? Que en estos momentos haya quien ya sepa lo que hoy tendrá que explicar.